Ok. Ahí vuelve a entrar Germán. Mientras tanto, yo les voy a enseñar una cosita que les voy a enseñar aquí. Mientras entra Germán, ahorita les enseño. Miren, déjame. Voy a salir de aquí. Ok, miren, aquí voy a compartir la pantalla. Y miren, esto es súper interesante. Mírenlo. Compartir. Aquí voy a admitir a Germán. Vale. Aquí vamos a ir a Zoom. ¿Dónde está Zoom? Aquí estoy. Ya. Miren, Germán, ¿qué estás viendo en la pantalla? No te Estudio escucho. piloto, sí. Ah, Bien. ¿qué tal? ¿Qué Exacto, tal? De eso es lo que estábamos hablando, lo pueden leer, se encuentra, exacto. está libre en internet y es muy, muy, muy interesante. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, entonces, acá hay algo que es muy interesante en esto. Ese es un estudio con 2 años de seguimiento en pacientes, operados con lentes fáquicas, y para ver también incluso la estabilidad en el volt dinámico en el tiempo. Y lo que vemos es que el volt o sea, se ha mantenido estable. Pero ¿qué pasa acá? El volt cambia. Entonces, ¿cuánto cambia con la IPCL? Era un poco el sentido del estudio. ¿Sí? Sí. Entonces, yo vi que en ese estudio, en los pacientes que le hice, cambiaba 96 micras en fotópica y mesópica. Ujú. Entonces, ese es un dato importante. Porque para mí, si uno lo mira en la parte práctica, eso sabe que el volt va a cambiar 100 micras. Entonces, si yo tengo 100 micras de volt, sé que esa lente me puede tocar el cristalino en un momento de fotópico. Y si hay en ese momento fotópico, eso me podría llegar a traer cataratas. Aquí está. Bien. Cambio, 99, A lo 98, largo, bastante estable. En eso, cambio, entre escotópica y sí. fotópica puede llegar incluso a ser de 99 micras. Pero fíjate el rango, porque hay una dispersión de 52 micras. Entonces, en algún paciente por allí puede llegar a 140. No es un dato menor, ¿no? Exacto. Es variable. Y también varía de acuerdo a la graduación de miopía que tiene el paciente y al espesor de la lente también. Entonces hay muchos factores que hacen que eso tenga su variación. Pero en el Basado en promedio, esto, quiero saber algo interesante. Basado en dime. tus propios hallazgos, ¿cómo te cambió tu práctica en tu nuevo abordaje preoperatorio para saber si se lo pones o no se lo pones? Eso quiero saber, eso es otra perla. Ujú. Si se lo pongo o no se lo pongo. Y lo que pasa es que el lens rise es otra de las cosas que también hay que tener en cuenta en estos pacientes. Bueno, que no tengas un lens rise muy alto. Entonces, eso es un dato también que es importante. Pero, digamos, yo siempre, cuando haces el cálculo de la lente, yo en todos los pacientes hago con la consultoría con la gente de Care Group, que es la fábrica, ¿Ok? y, y tiene su variación con lo que son las K, la cámara anterior, el que tiene ese paciente, la graduación de miopía que tiene. Entonces, el blanco a blanco también es importante, el sulcus to sulcus también es importante, el sulcus to sulcus del VM. Pero ¿qué pasa? El sulcus to sulcus es importante en el VM, pero no es mandatorio al 100%. ¿Por qué? Porque es operador dependiente. Entonces, al ser operador dependiente, no nos determina siempre el sulcus to sulcus, qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero sí nos sirve el VM para saber si tenemos alguna alteración anatómica o no, quistes o no quistes. Eso es lo que hace que nos cambie la cabeza para decir, tengo que tener más cuidado en este paciente, tengo que hablar con este paciente un poquito más antes de la cirugía, porque tiene un quiste a hora 3 y la lente va a hora 3 y es una lente tórica y se puede rotar. Entonces, yo tengo que saber cuál es el white to white,
por el IOL Master, por el método que vos quieras, por 3 métodos, digamos. IOL Master, Pentacam y el Sulcus to Sulcus, obviamente, del VM. Pero el VM no me es mandatorio si no hay quistes, porque yo sé que el operador puede correr 1 milímetro, medio milímetro, y eso hace que sea diferente. Ahora, sabemos que el IOL Master sobreestima 0,3, 0,4, más que el Pentacam puede haber una diferencia, pero si están los dos o los 3 estudios dentro de la misma línea, ya sabemos que vamos a tener un incremento en la lente de 0,76, ese es mi promedio ¿Cuál usas en tú? todas ¿Cuál las lentes que usas tú, tengo. Germán? ¿Cuál usas tú? Eso me interesa. Yo uso esos 3 métodos, IOL Master, Pentacam y el VM. Ya. Si tienes Pero consistencia, tengo, si tienes consistencia, que nunca va a ser exactitud. Una cosa es que sean iguales, que es imposible. Y otra cosa es que haya sí, consistencia, que la dispersión sea exacto. pequeñita. Pero tienes que escoger uno. Ujú. El ¿Cuál de más escoges? confianza para mí es el IOL Master, porque ya sabemos lo que sobreestima. Si yo tengo todo en orden, yo solamente paso ese estudio para que no confunda, digamos, el cálculo de la lente. Pero sí tengo, por ejemplo, como me ha pasado, y son casos que presento a veces, microquistes 360 grados, Ujú. y si yo hago el cálculo del tamaño de la lente, teniendo en cuenta el white to white, me voy a sobreestimar el volt. Entonces yo tengo que tener en esos casos o sea, ver en esos casos el VM para tenerlo en cuenta y para que de esa forma no sobrepasarme en el tamaño de la lente y que de esa forma tengamos un resultado visual, de volt esperado en la primera cirugía. Igualmente todos los pacientes que tengan quistes en el sulcus tienen que saber que pueden necesitar más de una cirugía para cambiar la lente. Eso es algo que tienen que saber. Ok, mira, esto es un tema tan amplio y tan bonito que quiero que me prometas que lo vamos a volver a abordar después y lo vamos a hacer de una forma estructuradita, como para que la gente que te escuche pueda llevarse algo a casa que pueda llevar a su práctica. Creo que tenemos que aportarles valor, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita dimos un Dale. montón de perlas que para mí han sido fantásticas. Me imagino que se nos quedan muchas más en el tintero, ¿vale? Entonces, te voy a comprometer para que abordemos este tema de una forma más estructurada